3, 2, 1, iniciamos grabación. Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es un vínculo, una condición jurídico-política que se adquiere, en el caso del Perú, a partir de los 18 años. Y ese vínculo jurídico genera deberes y obligaciones, derechos y deberes. Derechos, por ejemplo, derechos a ejercer la ciudadanía, derecho a ejercer plenamente tu capacidad civil y capacidad de ejercicio, más que todo capacidad de ejercicio. Derecho a celebrar contratos, derecho a casarte sin ningún permiso de los padres que pueda condicionar tu boda, ¿no? Derecho a ejercer plenamente tus actos jurídicos, esa es la ciudadanía. Pero ¿qué deberes u obligaciones que son cosas distintas, ¿no? Aunque la Constitución dice deberes. Un deber y una obligación son cosas distintas. El deber puede ser impulsado por la sociedad, por los vínculos sociales, por la ética. El deber, ayudar a la vecina a cruzar la pista porque ya es una anciana. Pero nadie me obliga. El artículo 2 de la Constitución dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no obliga, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Pero vamos a asumir que deberes y obligaciones son iguales, en este caso. Entonces, ese vínculo jurídico-político entre la persona y el Estado se llama ciudadanía. Las obligaciones se van a dar, los derechos se van a dar. ¿Y qué deberes? El deber de pagar impuestos, el deber de participar de forma individual o colectiva en los asuntos del país, etcétera, etcétera. Entonces, el artículo 30 de la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente, que la ciudadanía se va a ejercer a partir de los 18 años, pero hay que estar inscrito en los registros electorales. Podemos ejercer la ciudadanía, pero tenemos que estar inscritos en los registros electorales, o sea, tener el DNI. Eso es lo que nos dicen, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuáles son los deberes del ciudadano? Eso está contemplado en la propia Constitución, mira, pago de los impuestos, ¿ves? Los impuestos atienden demandas colectivas, entonces nosotros los ciudadanos debemos estar comprometidos al pago de los impuestos. Estos deberes tienen relación con la participación en la vida política de la comunidad, de la nación y del Estado. Esta posibilidad de participar en el ejercicio del poder supone una responsabilidad ante el destino colectivo del país. Esto es importante porque tener ciudadanía implica tener el sentido de pertenencia a donde yo estoy viviendo. Desde el barrio, la urbanización, el centro poblado, el distrito, la provincia, el país como ese sentido de pertenencia hace que yo me preocupe, ¿no?, por lo que está pasando en mi entorno, en los asuntos públicos. Yo podría incidir en esos asuntos públicos de manera directa o indirecta, en la participación ciudadana. Otra forma de ejercer la ciudadanía, y ese es el sentido de pertenencia, es cómo se está ejerciendo el poder. Eso también, ¿no? El derecho a interpelar a los funcionarios públicos, el derecho a reclamar, a alzar la voz. Eso es también ejercer ciudadanía. Y todo eso yo tengo porque yo tengo ese sentido de pertenencia, en el sentido de que, de alguna otra manera, las políticas públicas afectan de manera directa o indirecta en mi vida, en mi entorno. Pero también, ser ciudadano implica también, ¿no?, forjar un país más equilibrado, más equitativo, más justo, contribuir a su desarrollo, su fortaleza, su defensa. Eso también implica la ciudadanía, ¿no? Honrar a la patria y proteger los intereses nacionales. Cada ciudadano debe contribuir con su desarrollo.
defender la Constitución y sus leyes, defender la Constitución y sus leyes. ¿Ah? Pagar los tributos, porque los tributos atienden demandas sociales y entre otras obligaciones o deberes que tenemos como los ciudadanos. Ahora, estrictamente lo que dice la Constitución, ¿no? Son ciudadanos peruanos mayores de 18 años y para ejercer la ciudadanía se tiene que tener inscripción electoral, o sea, tener inscripción en el RENIEC. Bueno, esta Constitución proviene del año 1993, donde, donde el año 1993, pues había muchísimas personas que no tenían inscripción electoral, no más que todo en las provincias, en las regiones. Pero hoy prácticamente niño que nace se le inscribe. Al menos en los centros poblados hay cierta lentitud de la inscripción. Entonces, casi todos los jóvenes o los niños nacidos ya tienen una partida de nacimiento y prácticamente ya con la partida de nacimiento al día siguiente saca el DNI amarillo. O sea, el niño sale del hospital, a la posta médica con el DNI. Entonces, cuando ya cumplen 18 años, automáticamente ya puede ejercer ciudadanía. Pero digo eso porque muchos jóvenes votan con DNI amarillo. ¿Y por qué votan con DNI amarillo? Porque ya están con los dos requisitos, ya cumplen 18 años y ya tienen inscripción electoral. Muchos jóvenes piensan que tener DNI azul es ejercer ciudadanía. No, porque dice, profesor, yo tengo 17 años, pero tengo DNI azul. ¿Puedo votar? No, pues, porque los requisitos son dos. 18 años, inscripción electoral. El que tiene DNI azul y tiene 17 años a cumplir un requisito, inscripción electoral, le faltan los 18 años. ¿Ya? Suficiente con eso. Ahora, hay excepción, hay excepción. ¿Cuál es la excepción? Que la ciudadanía se puede ejercer antes de los 18 años, por dos motivos. Uno es el título profesional a nombre de la nación, carrera técnica de 3 años o universitaria, y el otro por matrimonio civil. Esos son los dos requisitos en que la persona puede ejercer la ciudadanía antes de los 18 años. O sea, lo puede ejercer a partir de los 16 o a partir de los 17 años. ¿Cuáles son? El título profesional o, o matrimonio civil. Bien. Siguiente. Artículo 31. La Constitución Política del Perú dice lo siguiente. Los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos. A ser elegidos. ¿No? A la participación política. Es un derecho ciudadano, un derecho de primera generación. Entonces vamos a ver, ¿no? Ser elegidos. ¿A quiénes se pueden elegir? A los candidatos a la presidencia, al Parlamento andino, al gobierno regional, al consejo regional, a la municipalidad como alcalde, a los regidores, incluso al juez de paz. Y las edades son, ¿no? Ustedes llaman, ¿no? Y elegir libremente sus representantes, claro. Y eso ya es ejercer ciudadanía, profesor, sí. Siguiente. Como ejercer ciudadanía es un vínculo jurídico político, la persona, el ciudadano, ya puede ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto. Y ese derecho al sufragio, ese derecho al voto, ese derecho al sufragio, ese derecho al voto, eh, tiene ciertas características. La primera es personal. Mira, y estamos abordando lo que es la Constitución Política del Perú. ¿Ah? Es personal. Una forma de participación democrática. Profe, ¿qué es la participación democrática? Es
es la forma en que el ciudadano, al tener ese sentido de pertenencia, se preocupa sobre las políticas públicas e interviene de manera directa e indirecta e incidir en las políticas públicas. ¿Y por qué? Porque sabe muy bien que las decisiones afectan su entorno y a él mismo. Y una forma de participación es el derecho al sufragio. Es una de las formas. El derecho al sufragio y el derecho al voto es personal. No se puede votar por delegación o poder. Yo estando enfermo no puedo darle una carta a poder a mi hermano gemelo. Oye, vota por mí. Es igual. Profesor, yo soy egresado de Harvard y estoy en la cola en el colegio de San Juan Lurigancho. Y adelante me hay un señor que a la justa sabe leer. No es justo que mi voto valga igual que él. No. La Constitución dice que los votos son iguales. Un ciudadano, un voto. Es libre. Profesor, yo tengo un tupper naranja. Estoy comprometido a votar por un candidato, una candidata. No. Porque tengo un polo amarillo. Uno que no puede ir con polo amarillo al centro de votación. No, no se puede ir con una vestimenta alusiva al partido que está en campaña. No se puede. Entonces, por eso, pero yo tengo 5 polos amarillos porque me regalaron una. No. Nadie se puede estar comprometido a, a que me regalaron, que me lo prometieron, ¿no? Que si yo gano tengo la pista, etcétera, etcétera. Es libre. Yo voto por quien deseo. Es secreto. Por eso, saliendo del local de votación, el grupo apoyo me preguntó en una encuesta a boca de urna, ¿no? Es más, me dieron un papelito, decir, marca por quién votaste. Y yo dije, no, mi voto es secreto. Es más, el artículo 2 de la Constitución, dentro de los derechos fundamentales, dice que todas las personas tenemos derecho a guardar de reserva, en reserva, sobre nuestras convicciones políticas, doctrinarias, filosóficas, religiosas. La ley me ampara, ¿no? Guardar secreto. Y es obligatorio a partir de los 18 años hasta los 70 años. Pero tú ya sabes la excepción, ¿no? La excepción. ¿Han entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas. Profesor, mi sugar mami tiene 71 años. ¿Está obligado a votar? No. Profesor, mi sugar daddy tiene 70 años. ¿Está obligado a votar? Sí, tiene que estar obligado a votar. Porque es hasta los 70. Pasando los 70, el voto se vuelve voluntario o facultativo. Si quiere va, si no, no, pero ya no hay multa, ¿no? Saben que la multa existe, ¿no? Bien. ¿Preguntas? Preguntas, jóvenes, preguntas, alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué se debe tener- ¿Qué se debe hacer para tener inscripción electoral? Me preguntan. No, fácil, pues. Desde el nacimiento ya nos les digo, la mami da luz y ya en el centro poblado hay una posta. Si es que nacen en el centro poblado, una posta, ¿no? Un hospital. Ya se le da su constancia de nacido vivo y con eso se tramita la partida de nacimiento. La partida ya es hecho de ya en Renier, y ese niño ya se inscribió, ahora saca el DNI, tienes máximo 48 horas para sacar el DNI, amarillo. Ahora, profesor, pero si nací cuando yo estaba de viaje en un campamento, ¿no? Entonces papá debe acercarse, mamá debe acercarse al registro público e inscribir al niño. Por eso cuando el niño nace, le toman huellas, ¿no? En la palma de los pies, en las manitos, ¿no? Y esas cosas para tener su inscripción. Si hay un secuestro de niño, ese niño está registrado ya. ¿Ah? Preguntas. Es nulo y punible
todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Había una pregunta de examen de admisión que decía que a raíz de que en San Juan Lurigancho el consumo de licor es alto, se saca una ordenanza municipal, ¿no?, que tiene rango de ley dentro del distrito, ¿no?, promulgada por el alcalde, donde el serenazgo va a hacer dosaje etílico en la cola de los centros de votaciones aprovechando la elección general. Aquel ciudadano que dé positivo será llevado a aplicarle una multa. Si da positivo, una multa, ¿no? Será llevado, dice, ¿no?, a un lugar, ¿no?, de serenazgo, un depósito municipal donde se le va a infraccionar. Muy bien, ¿qué dice la Constitución? Dice, es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Pregunto, ¿se está prohibiendo, se está limitando el ejercicio del derecho al voto al ciudadano con esa ordenanza municipal? Sí. Profe, pero dio positivo. ¿Y no hay ley seca? La ley seca es que significa que si yo no puedo ir, vulgarmente decir, mamadazo a votar, bueno, no puedo ni caminar y estoy haciendo la cola. No. Pero ¿qué pasaría si de pronto, aprovechando que es día domingo, ¿no?, y que hay calorcito, ¿no?, antes de votar, me voy, veo una cevichería y me meto a comer un cevichito. Y luego me pido una cervecita negrita. Suficiente. Sigo caminando, hago mi colita. Soplo positivo. De repente en casa, no, brindo, cumpleaños del abuelo, un vinito. Y soplo y doy positivo. ¿De qué dice la Constitución? Es nulo y punible. También había otra pregunta de examen de admisión. Hubo un candidato a la presidencia de la República, hijo de chilena, hijo de padre peruano, nacido en Venezuela. Y cuando él lanza su candidatura a la presidencia de la República, sus contrincantes decían, no es posible que un hijo de chilena y que no haya nacido en el Perú, sino en Venezuela, nos gobierne. ¿Qué se estaba limitando en esa persona, en ese ciudadano? Su derecho de ejercicio, ¿no?, el derecho a ejercer ciudadanía. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de derechos. Artículo 33. La ciudadanía se suspende por 3 motivos. ¿Cuáles son los 3 motivos de suspensión de la ciudadanía? 1, por interdicción judicial. Y la interdicción judicial está tipificada en el Código Civil peruano. ¿Qué es interdicción judicial? Es un proceso donde se dictamina por justicia, por juez, donde las personas que tienen cierta incapacidad se les va a suspender la ciudadanía. Aquellas personas que no pueden ejercer plenamente sus capacidades, que no están plenamente para celebrar contratos, decisiones importantes o administrar patrimonio, porque tienen ciertas limitaciones o incapacidades por una demanda judicial hecha por un socio, un familiar, hijos, esposa, entorno social, el juez, ¿no?, aprueba la interdicción judicial. ¿Y cuáles son esas personas que no están plenamente en sus capacidades? Los pródigos, el derrochador, ¿no?, aquel que le da, apuesta 2.000 soles a Argentina contra Arabia Saudita, ¿no?, y pierde. Claro, ese no es derrochador, ese es racional, pero le va mal, bueno, el despilfarrador, ¿no?, el que incurre en mala gestión, los quebrados, por ejemplo, ¿no?, los ebrios habituales, los alcohólicos, los drogos, los toxicómanos, el que sufre de deterioro mental y retardo mental. Estas personas no están plenamente en sus capacidades, pero de repente administran patrimonio, tienen propiedades que peligra por una mala gestión, porque no están plenamente, están dentro del mundo de la drogadicción, el alcohol.
Pues el familiar denuncia ante el juez y solicita la interdicción judicial. Claro que el juez no es un médico, no es un especialista, sino que el Poder Judicial tiene peritos, donde puede decir, ah, ya, según el peritaje, ¿no?, de sangre, ¿no?, o los análisis de sangre, ¿no?, esta persona tiene más cocaína que sangre en su cuerpo, toxicómano. Y si declara toxicómano al drogadicto, el drogadicto declarado toxicómano se suspende su ciudadanía. Su acto jurídico es nulo. Significa que si es que este drogadicto administraba una empresa, por ejemplo, ya no va a poder administrar esta empresa. A ellos se le va a declarar, ¿no?, incapaces relativos y se le va a nombrar un curador. ¿Quién es el curador? Aquella persona del entorno familiar o fuera de la familia que administre el patrimonio en virtud de salvaguardar ese patrimonio. ¿Ha entendido? El segundo es por sentencia privativa de la libertad. Hay una máxima en la Constitución que dice que sobre la presunción de inocencia. ¿Qué es presunción de inocencia? Es que si nosotros estamos en calidad de investigados, en calidad de acusados, en el juicio, incluso estamos con prisión preventiva, todavía somos inocentes. La ciudadanía lo podemos ejercer desde la prisión, como dice la SAT, no, te hablo desde la prisión y lanzo mi candidatura de la prisión porque, pero estoy preso, sí, pero es prisión preventiva, pues. No se ha demostrado mi culpabilidad en el juicio. No hay una sentencia judicial, no hay una sentencia firme y consentida del juez donde a mí se demuestra mi culpabilidad. Si no hay una sentencia judicial, nadie me puede llamar delincuente. Pero estoy siendo investigado, sí. Tengo denuncias, sí. Pero no hay una sentencia judicial. ¿Ha entendido? Por eso, Gregorio Santos, el año 2016, postuló a la presidencia de la República y estuvo recluido por prisión preventiva en Piedras Gordas ese día. Y estamos en directo en Canal, ¿no?, Canal M, decía, ¿no? Está saliendo el candidato de la presidencia de la República, Gregorio Santos, ¿no?, desde una camioneta LIM. Y desde Ancón lo llevaron hasta, ¿no?, hasta el local de jurado de las elecciones. Y ahí participó en la polémica, ¿no?, de los que participamos. Ahí estaba Pope Olivera, Alan García, Gregorio Santos. ¿Y por qué tenía ese derecho a ejercer la ciudadanía? Porque tenía prisión preventiva. Entonces, cuando dice, no, sentencia de la pena privativa de la libertad, estamos hablando de que las personas ya están sentenciadas, ya ha habido un juicio y el juez dijo, tú eres el culpable. Y lo último es la inhabilitación de los derechos políticos. Es que el Congreso de la República, a través de un antejuicio político, artículo 99 y 100 de la Constitución, puede inhabilitar políticamente a los expresidentes, exministros, exfiscales, exmiembros del Tribunal Constitucional, exdefensor del pueblo, hasta por un periodo de 5 años de haber dejado el cargo. El caso más pedagógico es Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra en plena campaña electoral para el Congreso, ¿no? El Congreso, ¿no?, lo inhabilita políticamente por 10 años. Caso Vacunas Gate. Se había vacunado sin haber dicho nada a la población y esas cosas. Lo inhabilitaron, jóvenes. Llega el día domingo, dice que ha sido el candidato más votado, más de 1 millón de votos tiene. No sé si más de 1 millón, pero es el candidato más votado del Congreso. ¿Y por qué no es congresista? Por la inhabilitación de los derechos políticos. Pero recuerden, esta ciudadanía es suspendida. Se suspende. O sea, va a haber tiempos en que todas las personas quizás recuperen la ciudadanía, ¿no? El toxicómano se recupera, se limpia, ¿no?, puede ejercer la ciudadanía ya.
La inhabilitación de derechos políticos está por 10 años. La pena privativa de libertad se suspende mientras no cumplamos la sentencia judicial. Antauro Humala ya cumplió su periodo de cárcel, ahora ya puede ejercer la ciudadanía, ¿ves? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Después, uno se puede casar antes de los 18 años y a partir de los 16 o 17 uno se puede casar. Pero como no somos ciudadanos y que la ciudadanía puede ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos, tienes que tener permiso de papá o mamá. Si mamá dice sí y papá dice no, te casas. Si papá dice sí, mamá dice no, igual te casas. Basta un sí de los padres para que alguien se case. Si lo dicen no, no te casas. Si lo dicen sí, te casas. Solamente quieres un sí nada más, de dos alternativas. Profesor, pero no tengo padre ni madre. Entonces, como eres menor de edad, no, se dice que debe haber un abuelo. No hay abuelo, abuela. No hay abuela, tíos. No hay tíos. Entonces, Firulais, no, perdón. Si no hay nadie de ellos, entonces dice el juez de menores. Te presentas así, todo varón, todo mujercita, el juez de menores. Señor juez, vengo aquí para pedirle permiso para casarme. ¿No tienes a nadie? No. Ahí, acá está mi flaquita. ¿Los son menores de edad? Sí. ¿Qué edad? 16 años. ¿Se aman? Entonces el juez va a evaluar, ¿no? Eso dice la norma, ¿no? El juez de menores. Claro que el juez de menores va a decir cásense porque ya la bendición está en camino, ¿no? Ahí sí el juez de repente dice, ya cásense. Pero... Bien. Hasta aquí alguna pregunta. Continuamos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú pueden votar, pueden ejercer el derecho al voto y a la participación ciudadana, pero no de forma colectiva. O sea, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son no deliberantes. Significa que ellos tienen un tipo de disciplina jerárquica y vertical. ¿Ya? Tienen derecho al voto. Había una reforma hace añísimos. En los 90 hubo la reforma, ¿no? Ellos no podían votar, ahora sí pueden votar porque están rojitos. Y eso está tachado, ¿está bien? Siguiente. Pero si un miembro de la Fuerza Armada y Policía Nacional puede ejercer plenamente sus derechos ciudadanos como el derecho a ser elegido, ¿no? De repente tenemos al comisario ¿no? El comisario de una dependencia policial y que lo ha hecho linda, ¿no? Ha reducido la criminalidad en el distrito, es bien conocido en el distrito, se ha hecho querer por los ciudadanos. Difícil que haya un comisario así, ¿no? Nadie conoce a su comisario, pero no debe ser así, ¿no? El comisario se pasea por el barrio, está preguntando oye, ¿dónde están votando? ¿Dónde están robando? ¿Dónde están fumando? Y él mismo, ¿no? Con su personal vota los fumones, ¿no? Pero en vista que hay una popularidad, decide postular a la alcaldía. Pero sorpresa, no puede, pues. No puede. Tiene que renunciar 6 meses antes. Y en el mundo militar es pedir su baja, ¿no? 6 meses antes de la elección. Ahora, estando en actividad, sí pueden ser ministros. ¿Sabían eso, no? Estando en actividad, pueden ser ministros de Estado. Pero estando en actividad, no pueden ser actos proselitistas. Estando en actividad, no puede participar en campañas electorales. ¿Qué es un acto proselitista? Convencer a los demás ciudadanos que voten por su partido, por el partido con donde él es simpatizante. Siguiente, participación y control ciudadano. ¿Ya? Participación y control ciudadano. Un momentito, 30 segundos.
Cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando del derecho a incidir de manera directa o indirecta en las políticas públicas, porque tenemos el sentido de pertenencia, porque somos ciudadanos, porque esas decisiones dentro del entorno del Estado no repercuten en nuestras vidas, pues. Y uno de ellos es el derecho al voto que hemos hablado ya, ¿no? El derecho al voto. Eso ya lo hemos hablado, hemos desarrollado bastante. El otro es la iniciativa de la reforma constitucional, de la formación de leyes, de la iniciativa de la ordenanza municipal o regional, que es, como esa ordenanza tiene rango de ley, eso ya lo metemos aquí, y el referéndum. O sea, vamos a hablar de los tres. Ya hemos hablado del voto, que sería cuatro, ¿no? Entonces vamos a meter ahora la reforma total o parcial de la Constitución, la iniciativa de formación de leyes o normas jurídicas de rango legal como las ordenanzas y el referéndum. Eso es la participación ciudadana, ¿no? Pues somos una república, res, cosa, pública del pueblo. O sea, el pueblo tiene el deber y el derecho de formar parte del gobierno. No es una monarquía, ¿no? Entonces hay derecho al voto, el derecho a ser elegido. De manera directa e indirecta, yo puedo incidir en las políticas públicas del gobierno, del Estado. Entonces, siguiente. Iniciativa de la formación de leyes. Nosotros, los ciudadanos, podemos presentar proyectos de ley al Congreso para su debate y su aprobación. Pero ¿eso qué requiere? Que acompañemos ese proyecto de ley, ¿no? Con una firma del 0,3% del padrón electoral. ¿Y qué es el padrón electoral? Es la lista de los ciudadanos que están aptos, ¿no? Aptos para votar. Más o menos 25 millones de ciudadanos en el Perú están aptos para votar. Se requiere el 0,3% de los 25 millones. Una vez verificadas las firmas, se presenta el proyecto de ley por mesa de partes del Congreso, eso entra a la mesa dictaminadora, ¿no? A la comisión dictaminadora, luego se aprueba en esa comisión y entra al pleno para el debate y se le puede llamar, ¿no? Al ciudadano que ha promovido ese proyecto o esos ciudadanos, ese grupo de profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? O ese grupo de poderes de, de se le llama a ese conjunto de personas de la sociedad civil que se han organizado, o a esa persona en particular, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien. Siguiente. Iniciativa de la reforma de la Constitución. Cuando hablamos de la iniciativa de la reforma de la Constitución, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de lo siguiente. Que nosotros los ciudadanos podemos presentar proyectos de reforma o total o parcial de la Constitución. Y aquí el ministro ha pedido cuestión de confianza, ¿no? El primer ministro que ha renunciado, cuestión de confianza. El artículo 206 de la Constitución dice que toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso de la República. Toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso de la República. Y esa cuestión de confianza sobre ese proyecto era que no pase por el Congreso. Y el tribunal se pronunció, le dio la razón al Congreso, pues el Tribunal Constitucional pues el máximo intérprete de la Constitución. Ahora, profesor, pero acá dice que nosotros los ciudadanos tenemos esa iniciativa, sí, pero ese proyecto de reforma constitucional va para el Congreso y el Congreso aprueba o no esa reforma. ¿Se entiende? O sea, ¿qué va a hacer? Que nosotros los ciudadanos
tengamos una iniciativa de reforma de la Constitución, de manera parcial para no, ¿sí? Bien. Le queremos cambiar el artículo 90 de la Constitución, 91 de la Constitución, el artículo donde dice requisito para ser congresista. Queremos incluir ahí, aparte de Perón nacimiento, derecho de sufragio y haber cumplido 25 años, haber servido a la patria. Un buen requisito, ¿ah? Ya. Tú amas tanto al Perú, sirve a la patria, pues. Pero tengo 50 años, inscríbete, pues. Baña el caballo, si quieres ser congresista, como lo hace Corea del Sur, como lo hace Israel, ¿no? Todos los ciudadanos, sin excepción, sirven a la patria, allá. Sin excepción. Así estés en Estados Unidos, tienes que regresar a tu país, ¿no? A servir a la patria. Todos, jóvenes, todos sirven a la patria. Entonces vamos a ver qué tipo de... Entonces, si queremos hacer esa reforma, si queremos hacer esa reforma, tenemos que juntar el 10% de firmas, no, perdón, el 0,3%, el 0,3% del padrón electoral. 25 millones, padrón electoral, 0,3%, 75.000 firmas. Y presentamos nuestro proyecto por mesa de partes del Congreso. No te digo que toda reforma pasa por el Congreso. Ah, ya, profesor. Y luego de repente el profesor dice, ya bien, hay que poner ese artículo, ya, bien, lo aprueba. Y lo aprueba en primera votación, 50% más un voto, mayoría absoluta. Son 130 congresistas, 65 más un voto, con 66 votos lo aprobó. Y luego lo tiene que ratificar por un referéndum. ¿Y qué es el referéndum? Una consulta al pueblo. El pueblo el día domingo dice sí a la reforma. Ya, bacán, ya está en vigencia, entra en vigencia. Pero dice, toda reforma pasa por el Congreso. ¿Está bien? Y luego, ¿qué viene, profesor? Se puede obviar el referéndum, dice el artículo 206, es el último artículo de la Constitución, cuando en las dos siguientes legislaturas ordinarias se vote en el Congreso, pero ya con 87 votos a favor, como mínimo, a favor de la reforma constitucional. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos derecho a eso, sí, pero las firmas que nos piden es 0,3%. ¿Forma parte de la participación ciudadana? Sí. Y es improcedente toda reforma, dice acá, ¿no? Que limite o recorte los derechos del ciudadano, sus derechos del artículo 2, ¿no? Derechos fundamentales. Y el referéndum. ¿Qué es el referéndum? El referéndum es, es, el referéndum es un derecho de los ciudadanos a que se le consulte si están de acuerdo con el sí o el no. Así de sencillo. Señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con la reforma de la Constitución? ¿Sí o no? Señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con que el congresista pierde inmunidad? ¿Sí o no? Señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con la no reelección de los alcaldes, gobernadores regionales y congresistas? ¿Sí o no? Señor ciudadano, ¿usted de acuerdo con la constitución elaborada por el Congreso Constituyente Democrático el año 1993? ¿Sí o no? Solamente se marca un aspa, una tijera, sí o no en el formulario y ya está. Ahora, ¿quién puede convocar un referéndum? El presidente de la República, como lo hizo Vizcarra cuando se quiso cambiar se hicieron reformas de la Constitución, pero también el pueblo también, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué nos piden? A los ciudadanos nos piden el, nos piden el 10% del padrón electoral. El 10% del padrón electoral, o sea, 2,5 millones.
Prefiero. Una vez verificadas las firmas, una vez verificadas las firmas, este, una vez verificadas las firmas, ya nosotros, el Jurado Nacional de Elecciones convoca un referéndum. Y esa post verificación de las firmas no debe pasar los 4 meses. Y jóvenes, ¿y qué se puede preguntar? ¿Cuáles son las situaciones donde se hace un referéndum? ¿Qué temas entra un referéndum? Acá lo tenemos, ¿no? La reforma total o parcial de la Constitución, ¿ves? Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. O sea, la aprobación de una ley, sí o no, o una ordenanza municipal o regional que tiene rango de ley. Así como hay aprobación para la desaprobación también. Por eso el sí y el no, ¿no? Y materias relacionadas a la descentralización y a la regionalización. O sea, ¿qué nos pueden preguntar un día de referéndum y marcar el sí o el no sobre la reforma total o parcial de la Constitución, sobre la formación de leyes o normas normas de nivel legal, como las ordenanzas municipales o regionales, y temas sobre la descentralización y la regionalización? Señor Sion, ¿usted está de acuerdo con municipalizar la Policía Nacional del Perú, como en México? Señor Sion, ¿usted está de acuerdo con crear la macrorregión del sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco? Señor Sion, ¿usted de acuerdo con crear una macrorregión norte, Tumbes y Piura? ¿Sí o no? Señor Sion, ¿usted de acuerdo con la aprobación de la ley civil, que entre varón varón se puede casar, mujer mujer se puedan casar en el Perú? ¿Sí o no? Señor Sion, ¿usted de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria del congresista? ¿Sí o no? Y ganó el sí, ¿ves? Ya no tiene inmunidad. Señor Sion, ¿usted de acuerdo con la no reelección inmediata de los alcaldes, regidores, gobernadores regionales y consejeros regionales y congresistas? ¿Sí o no? Y ganó el sí. Que no puede ser sometido a un referéndum. No puede ser sometido a un referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 1, 2 y 3. Señor Sion, ¿usted de acuerdo con aprobar una cadena perpetua a los que hablan contra el presidente? Pues el derecho a la opinión se está restringiendo, ¿sí o no? Señor Sion, ¿usted de acuerdo con usted con aplicar la pena, una prisión preventiva por 55 años? Prácticamente una cadena perpetua, ¿no? Señor Ciudadano, ¿usted de acuerdo con que las editoriales de los medios de comunicación pasen por una autoridad gubernamental? ¿O la libertad de expresión? ¿Sí o no? No, pues no. Normas de carácter presupuestario y tributario. Normas de carácter presupuestario y tributario. Señor ciudadano, ¿usted de acuerdo con elevar el IGB a la cerveza de 18 a 30%? No compete eso el ciudadano, no, eso no entra en un referéndum. Señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con mayor gasto público en educación? No, eso no va. O sea, nosotros los ciudadanos no podemos, ¿no?, convocar un referéndum, juntar firmas y pedirle al Estado que convoque un referéndum, al Jurado Nacional de Elecciones que convoque un referéndum, al Jurado Nacional de Elecciones que convoque un referéndum en materias de disminución de derechos fundamentales, en materias tributarias o presupuestarias, y tampoco no puede ser sometido a un referéndum tratados internacionales que están en vigencia. Señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con eliminar el TLC con Chile? ¿Sí o no? Ya no. Eso no puede ser sometido a un referéndum. ¿Está bien? Hasta aquí alguna pregunta. La enmienda se utiliza allá en Estados Unidos, ¿no? Una enmienda, una corrección, un arreglo de defectos, errores. Pero eso es allá en Estados Unidos, ¿no? Mucho Netflix, ¿no? Según la enmienda de la Constitución del artículo 225, ¿no? Porque la Constitución de Estados Unidos dice que es la única, ¿no? Desde su creación.
y ha sufrido enmiendas, reformas, pero sigue siendo, ha sido perfeccionada en el tiempo. Pero aquí hemos tenido constitución, ¿no? Cada vez que había golpe de Estado, etcétera, etcétera. Bien. Continuamos, no hay más otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se cambia la constitución? Con reformas. Bueno, se dice que hemos tenido 12 constituciones, algunos dicen 13, otros dicen 14 por el Alto Perú, ¿no? Y ustedes han visto la, la constitución que se creó en la Constitución del Norte y del Sur. Pero en sí son 12. La mayoría coinciden 12. Ahora, la constitución del Perú se ha ido cambiando conforme los gobernantes han ido adecuando la constitución a sus intereses políticos, económicos, ¿no? Lo ha hecho Fujimori, lo han hecho anteriormente los otros dictadores o presidentes constitucionales. En Latinoamérica es de moda, los jóvenes, ¿no? Entra Chávez, cambia la constitución, entra Correa, cambia la constitución, entra Fujimori, cambia la constitución, ¿no? Y pone una reelección inmediata presidencial. Em, y entra Castillo y quiere cambiar la constitución. Entonces, ¿se puede perfeccionar la constitución? Sí. Pero recuérdense, toda reforma en la constitución pasa por el Congreso, jóvenes, eso no deben olvidar. Eso lo dice el artículo 206 de la Constitución. Toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso. Por eso, pero si nosotros los ciudadanos queremos cambiar la Constitución, ¿podemos recolectar firmas? Claro. Pero recuerde que esa reforma va a pasar primero por un filtro, que es el Congreso. Lo que se quería hacer es que no pase por el filtro del Congreso. Se puede, se puede conformar una asamblea constituyente, pero tiene que haber elecciones para los asambleístas. Ese Congreso tiene que crear una nueva constitución y luego convocar un referéndum. Control ciudadano. El control ciudadano es el derecho a interpelar, a fiscalizar, a supervisar los actos de los funcionarios públicos, su gestión, su eficiencia, si hay indicios de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos aquí? La revocatoria, la remoción y la demanda de rendición de cuentas. Cuando se habla de control ciudadano, estamos hablando, refiriendo que nosotros los ciudadanos organizados podemos fiscalizar, interpelar la gestión pública, el manejo del tesoro público y podemos ejercer el derecho a sacar a la autoridad de sus funciones, de interpelar, cuestionar y de exigir que nos rindan cuentas. Tenemos uno a la revocatoria de autoridades. ¿Qué es una revocatoria? La revocatoria es el derecho que tenemos los ciudadanos a sacarlos del cargo por una mala gestión, por indicio de corrupción. No es necesario demostrar
esas cosas a los alcaldes y regidores, a los gobernadores regionales y los vicegobernadores regionales y los consejeros regionales y al juez de paz. O sea, podemos sacarlos a estos funcionarios. Pero ¿qué nos pide la ley? Recolectar firmas para que los ciudadanos voten. La solicitud va dirigida a la OMPE. OMPE, vengo aquí a comprarte tu kit electoral. ¿Para qué? Para una revocatoria de un alcalde. Muy bien, toma. ¿Pagaste? Sí, ya bien. Aquí está el planillón, recolectan las firmas. ¿Cuántas firmas por si acaso, OMPE? El 25% de firmas de la jurisdicción o un máximo de 400.000 firmas. Ah, ya, ya, muy bien. Es el alcalde de Lima, ya, 400.000, porque yo creo que el 25% excede los 400.000, ¿no? Entonces me conviene máximo 400.000 firmas, ¿no? Es el alcalde de Breña, a ese tiene 100.000 ciudadanos, ya, 25.000 firmas tiene que recolectar, 25%, ¿no? Muy bien, una vez verificadas las firmas por OMPE, ¿no? El jurado convocaría una revocatoria de autoridades. Ahí dice, ¿no? Dentro de los 90 días siguientes a la solicitada formalmente. Y no se puede hacer la revocatoria en la gestión ni en el primer año ni en el último año de la gestión. No se puede. Eso ahí también dice la Constitución. Si se confirma la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Consejo Municipal o del Consejo Regional, nuevas elecciones. De repente en la revocatoria nos bajamos a un tercio, más de un tercio de los regidores o consejeros regionales, nuevas elecciones municipales ahí, en ese distrito o en esa región. ¿Está bien? Entonces, ¿es el ciudadano que puede sacar del cargo? Sí, pero tenemos que organizarnos, recolectar firmas. Lo que se quiso hacer con Susana Villarán, no sé si ustedes recuerdan. La remoción también. Pero recuérdate, ¿ah? La revocatoria, ¿a quién se le hace? A los políticos. Pues son políticos, ¿no? Excepto el juez de paz. ¿A quién? A las autoridades elegidas por el pueblo en votación popular. En cambio, la remoción de autoridades se le hace al funcionario elegido por una autoridad superior. Se hace el funcionario elegido por una autoridad superior. Lo hacemos los ciudadanos elegidos por una autoridad superior. Entonces, ¿quiénes son las autoridades elegidas por una autoridad superior? Pues, por ejemplo, el director de una posta médica, el director de un colegio, el director de un hospital, un ministro. Son autoridades el gerente municipal, el gerente de Serenazgo, el gerente de Protección Ciudadana, el gerente de Desarrollo de la región. Estas personas no son elegidas por el pueblo, no hay elección popular sobre ellos. ¿Quién lo eligió? La autoridad superior. Y a ellos se le puede hacer la remoción. ¿Por qué motivos? Mala gestión, incidencia de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas firmas? Mira, y acá dice, ¿no? Se produce cuando el jurado comprueba que el más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción lo solicita. Observación, la Constitución dice que no se puede hacer la remoción a los jefes militares y policiales, políticos militares, en zonas declaradas por emergencia. Eso ocurría en los años 90, más que todo. En los 90 había zonas liberadas por el terrorismo, que son zonas liberadas donde no había autoridad política, jóvenes. Entonces, ¿quién era ahí? Un militar, el jefe político militar.
un policía, generalmente un militar, ¿no? Es decir, que el representante del Estado militar y político ahí, como un alcalde, ¿no? Como un subprefecto. Y entonces a él no se puede hacer la remoción, dice la Constitución. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Cómo se cambia y ya está? ¿Qué diferencia de enmienda ya? ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola. ¿Preguntas? ¿Continuamos? Jonathan, Stephanie, Abigail, Alexandra, Almendra, Prisa. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Siguiente. La demanda de rendición de cuentas procede cuando nosotros los ciudadanos pues tienen que tener no, aquí tiene que tener un compromiso, ¿no? Por eso la ciudadanía es sentido de pertenencia, bueno. Que robe, pero ojo que robe. Con tal que haga obras, eso no es así, ¿no? Tenemos que tener sentido de pertenencia, porque los recursos son de todos y para todos. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros somos preocupados por lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro entorno, podemos cuestionar, podemos interpelar, podemos exigir de cómo se está gastando dinero fiscal, dinero del tesoro público, dinero del presupuesto público. ¿Cómo? ¿Cómo se ejecutó la obra? ¿Qué materiales? Entonces, ¿a quién le podemos hacer eso? A los alcaldes, regidores, gobernadores regionales, funcionarios que administran y tienen capacidad de ejecución de gasto público. Y eso se requiere firmas, el 10% de firmas con un máximo del 25%, 25.000 firmas de la jurisdicción. Y eso va a ser acompañado ante la Contraloría General de la República, ¿no? Esa solicitud va a la Contraloría, porque es un día domingo, ¿no? Donde la autoridad cuestionada tiene que asistir, ¿no? Con sus demás funcionarios y va a dar explicaciones de cómo se ejecutó, por ejemplo, el puente. Un puente así, ¿no? De las provincias son así, ¿no? ¿Qué material? Desde material, ¿no? Desde la licitación, por qué ganó la buena prueba de tal empresa, cuáles son los criterios de elección, ¿no? Etcétera. Profe, pero eso no es chamba en la Contraloría, sí, pues, pero muchas veces la Contraloría no tiene tanto personal logística que puede supervisar, fiscalizar todo el gasto público, ¿no? De los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. Y de repente hay ciudadanos comprometidos con su entorno, ¿no? Donde cuestionan, ¿no? Donde interpelan, exigen la demanda de rendición de cuentas. Bien, jóvenes, continuamos. Hay otra forma de participación ciudadana, como por ejemplo el presupuesto participativo. Ese presupuesto participativo es promovido por el gobierno local y regional. ¿En qué consiste el presupuesto participativo? Es un instrumento de gestión pública donde el gobierno regional y local, ¿no? Llama a la participación ciudadana de forma organizada a que presenten iniciativas de obras, que den ideas de cómo se debe gestionar los recursos, qué es lo que se prioriza, escuelas, pistas, casetas de serenazgo, cámaras de videojuego, para videojuego, no, videovigilancia, estoy hablando de Dota, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y la consulta previa, que esto tiene como un contexto el Pacto 169 de la OIT, firmado el año 1989,
donde los estados se comprometían, ¿no?, a regular sobre temas de lo que es las comunidades campesinas y nativas. Y es por eso la ley 29.785, ley de la consulta previa. Como es un tratado, tiene carácter vinculante, ese pacto OIT, del 169 de la OIT. Entonces el Estado tuvo que adecuar ese tratado a ley. ¿Y qué nos dice la consulta previa? Que las comunidades campesinas y nativas, como son comunidades ancestrales que históricamente han poblado ahí, ellos tienen un derecho, el derecho a la consulta previa, que consiste en que cualquier acto modificatorio de su patrimonio o algo que va a modificar su identidad, ellos tienen el derecho a consultarle. Si el Estado va a cambiar una norma, una ley, la Constitución, y ese cambio, reforma o una nueva disposición gubernamental afecta sus propiedades, sus patrimonios, su identidad cultural, ellos tienen todo el derecho a que se les consulte primero. Lo que algunos políticos, sociólogos, ¿no?, llaman, ellos dan el permiso social. Ejemplo, si dentro de esta comunidad el Estado ha aprobado la construcción de una línea férrea, entonces se le consulta a ellos. ¿Estás de acuerdo que por tu terreno, por tu comunidad campesina nativa, pase un tren de cercanías? ¿Estás de acuerdo con llevar internet a tu comunidad, pero para eso se requiere plantar antenas? ¿Usted está de acuerdo, comunidad, de dar la licencia legal a una exploradora de petróleo, Shipibo Conibo, que está dentro de ese patrimonio que por ancestralidad te pertenece? Esa es la consulta previa, ¿no? Entonces, si no hay consulta previa, se generan conflictos sociales. De pronto el Estado le da la licencia de operaciones a una mina en la sierra. Y las comunidades campesinas recién enteradas cuando hay movimiento de tierra ya. Ya la maquinaria pesada. Se toman las carreteras, conflicto social. Entonces el Estado dice que da la licencia legal y las comunidades deben dar la licencia social, ¿no? Para evitar. Entonces, ¿para evitar qué cosa es? Dialogar, consultar, cooptar, decirle que eso va a beneficiar a la comunidad misma, ¿no? Porque trae desarrollo, progreso, trabajo. Ya, bien. Preguntas, jóvenes, preguntas. Continuamos si no hay preguntas. Y ya, y mecanismo de solución de conflictos, ¿no? La negociación, que está de moda de nuevo está viniendo en el examen de admisión. Si no hay negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. La negociación es cuando hay un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Intereses contrapuestos, ¿no? Una controversia de opiniones, de punto de vista, ¿no?, de contratos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos superar? A través de la negociación. ¿Qué es la negociación? Un mutuo acuerdo, un diálogo entre las partes donde se sientan en una mesa de diálogo, ¿no? Y donde los dos exponen sus ideas, ¿no?, que están encontradas, y luego a través de la comunicación, el diálogo, comienzan a ceder y conceder y llegar a un acuerdo, ¿no? En ese acuerdo, las dos partes deben sentirse ganadores, dice, ¿no? Para que el acuerdo sea equilibrado de largo plazo. Pero si producto de esa negociación y conversaciones no se llega a un entendimiento, a un acuerdo, o si de pronto no quieren negociar, no quieren conversar, no se miran a los ojos, se evaden, entonces puede un mediador. ¿Qué es el mediador? El mediador es aquella persona o tercero que facilita el diálogo, facilita el encuentro y puede ayudar a encontrar ese equilibrio, a ese acuerdo. Pero ojo que el mediador, ¿no?, no interviene directamente exponiendo ideas,
simplemente es un facilitador. En cambio, en la conciliación, y hay una tercera persona que se va a sentar dentro de la mesa de negociación y él va a poner ideas, propone soluciones. Esa es la diferencia entre la conciliación y el mediador. El mediador es un facilitador del diálogo, es un facilitador del acuerdo. En cambio, el conciliador es la persona que ya está proponiendo ideas, proponiendo los acuerdos. Y el arbitraje es una forma donde las dos partes que están en conflicto deciden elegir un árbitro y este árbitro ¿no? va a tomar la decisión por las dos. Donde sus decisiones son de carácter vinculante, ¿no? Obligatorio. Porque las dos partes se comprometen en eso, ¿no? Tú y yo no nos ponemos de acuerdo ya. Vamos a encontrar una persona neutral también, elige, o elegimos dos, tres. Muy bien, y que ellos tomen la decisión. ¿Está bien? ¿Te parece? Ya, bien. Ahora, en el Perú se ha promovido lo que es la conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, hay procesos, ¿no? De arreglos antes del juicio. Procesos obligatorios, desalojos, pago de deudas, indemnizaciones, pago de alquileres, otorgamiento de escritura, división o partición de bienes, ofrecimiento de pago, incumplimiento de contratos, modificación de contratos. Procesos opcionales, pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia de hijos, etcétera, etcétera. Entonces, hay procesos, hay controversias, hay conflictos sociales donde antes de hacer yo una demanda judicial, tengo que haber pasado por una conciliación extrajudicial. Si no, no van a aceptar. Ahora, en esa conciliación extrajudicial se ahorra tiempo, se ahorra dinero, ¿no? Pero también lo más importante es que tiene vínculo, carácter vinculante. O sea, en la conciliación extrajudicial ya hay firmas donde se comprometen que están obligados a asumir esa obligación, ese contrato, ese acuerdo. Si las partes en una conciliación extrajudicial firman y se compromete a pasar una mantención, por ejemplo, de 600 soles al hijo y no la cumple, ya ahí se hay una demanda judicial de frente. Y el juez exige, bueno, si no, pena de cárcel. Es rápido ya el proceso. Las partes deciden la solución al problema, disminuye el tiempo y los costos, es confidencial y reservada, evita procesos judiciales, no requiere obligatorio la presencia de un abogado, ¿ves? Preguntas de pre había bastante sobre eso. 30 días como máximo termina la conciliación, se suscribe un acta de conciliación que tiene carácter de sentencia judicial, ¿ves? O sea, señor juez, vengo aquí con la conciliación extrajudicial donde mi ex esposo no me pasó pensión, ya ocurrió 6 meses ya. Acá está, y acá compruebo que no tengo mi depósito no, a su nombre. Porque decía, ¿no? En la conciliación, me comprometo a depositarle por todos los meses por tal cuenta del Banco de la Nación, por el BCP, etcétera, etcétera. Acá está, figura el récord del movimiento de dinero del banco, donde no figura ningún depósito en nombre de mi ex esposo, a favor de mi hijo menor de edad. Ah, ¿verdad, no? A ver, juez, verifica. Ya, muy bien. Ah, ya. Grado fuerza lo trae. Te voy a meter preso. ¿No? Y ustedes saben, ¿no? Que hay hay prisión no hay prisión por deuda excepto la alimentaria, ¿no? La pensión alimentaria. Muy bien, jóvenes. Vamos a marcar, a trabajar. Uno y dos. Marquemos, por favor, si marquemos todos.
Bien. La uno, un referéndum, ¿no? El artículo 206 que hemos hablado. La 2, profesor, aquí ya hay un indicio por 2 años, ¿no? De una ineficiencia por parte de este funcionario público que no es elegido en elección popular, ¿sí o no? Esta es una autoridad elegida por una autoridad superior, designada por una autoridad superior. Entonces aquí, ¿qué procede? Procede la remoción de autoridades, ¿no? 3 y 4, 3 y 4, marquemos, marquen, a ver, 3 y 4. Siguiente, 3, verdadero, Juana. La Junta Vecinal presentó una municipalidad un proyecto de mejora de áreas verdes. También es verdadero, ¿no? La empresa minera inició extracción de minerales en tierras comunales sin consultar a los pobladores. Ajá. Acá no hay nada, la licencia social no va a haber, va a haber un conflicto social y eso no forma parte de la participación, ¿no? Falso. La ordenanza que tiene rango de ley puede ser sometida a referéndum verdadero. ¿Está bien? Dedo. La ciudadanía es un proceso de construcción permanente de la persona a la cual se gesta cuando sea sujeto de derechos y deberes, significa y desarrolla un sentido de pertenencia a la comunidad, se realiza como persona pública. Pues aquí llamamos personas públicas, personas que son conocidas en medios públicas de comunicaciones, ¿no? Una persona pública, eso puede ser un jugador, sí, no, profesor, sí. Un político también. Una estrella de cine también. Una persona pública puede ser un influencer también. Entonces no tiene sentido mucho con la ciudadanía, ¿no? Compromete a una formación de una ciudad más justa, sí, ¿no? Sentido de justicia social, ¿no? De desarrollo y progreso, sí. Un A, B y D, avión. Siguiente, 5 y 6, marquemos 5 y 6, por favor.
Cuando una persona es sentenciada con pena privativa de la libertad, C. Cuando una persona es sentenciada, profesor, si hay una sentencia judicial ya, le va a suspender la ciudadanía, ¿no? De manera temporal, pues es transitorio. La iniciativa de la reforma constitucional, de la formación de leyes y el referéndum, la consulta previa y la participación ciudadana, ¿no? Forma parte de la participación ciudadana, ¿no? El presupuesto participativo, perdón, ¿no? Y la demanda de rendición de cuentas, la revocatoria y la remoción, control ciudadano. Casa. 7 y 8, marquemos 7 y 8. Bien, bien, bien. Siete. Álvaro es un ingeniero que, a pesar de tener cónyuge e hijos, malgasta los bienes que sean su proporción disponible. Su porción disponible. O sea, pasa que cuando papá, mamá tienen patrimonio, no todos son de ellos, sino parte de los hijos. Es obligatorio dar herencia, esa es la legítima. ¿Qué es la legítima? La parte que los mamás no pueden tocar porque ya son de los hijos ya. Por eso, malgasta los bienes que sean su porción disponible. La porción disponible es la porción que ellos pueden gastar, pero no pueden superar y tocar la legítima, la cual es regulada de acuerdo a su descendencia. Ante esta situación y en aras de salvaguardar el patrimonio familiar, la esposa de Alberto debería tramitar claro, si está desgastando más de lo que, y es malgastador, ¿no? El derrochador es un pródigo, una interdicción judicial. Sobre la iniciativa de la formación de leyes o rango eh, municipal, ¿no? Ordenanza municipal. Pues dice formación de leyes. Se requiere el 0,3%, verdadero, como mínimo. Es un mecanismo que corresponde al derecho a la participación ciudadana, falso, acá dice control, porque el control son demanda, rendición de cuentas, revocatoria y remoción. El Congreso es el único que se puede arrogar el ejercicio de este derecho, falso, porque aquí tiene iniciativa legislativa, el presidente, el Congreso, los ciudadanos, los otros poderes del Estado, ¿no? Los gobiernos regionales y las provincias y el alcalde provincial con acuerdo en sus consejos, los colegios profesionales en su materia, ¿no? Pues no es, ¿no? El Congreso es el único que puede arrogarse, ¿no? Permite la asignación eficiente de los recursos públicos. La asignación eficiente significa que yo tengo que buscar la eficiencia en el gasto, ¿no? Lo óptimo, lo inmejorable. Y eso va por qué cosa? Por el control ciudadano, ¿no? Por la demanda de rendición de cuentas, pues, porque hay que ver cómo se gastó, ¿no? Para el puente, ¿está bien? Entonces sería falsa también, ¿no? Clave de eso. 9 y 10, marquemos 9 y 10, por favor. Elija determinar que relacione cada mecanismo de control ciudadano con el estudio del caso que le corresponde. Remoción, consulta previa y revocatoria de autoridades. Remoción de autoridades. ¿A quién se hace la remoción?
a la autoridad elegida por una autoridad superior. Ajá, 1 con casa. Consulta previa a las comunidades campesinas y nativas. 2 con beso. ¿Eh? Ah, ¿verdad, no? Y revocatoria a la autoridad elegida por el pueblo. Y un regidor es elegido por el pueblo, ¿no? Sí coincide, ¿no, profesor? Sí. 1 casa, 2 beso, dedo. Y la 10, marquemos la 10, por favor. Bien, chicos, ¿ah? La 10. Avión, ¿no? Claro. Por la carga genética, el padre tiene derecho a la opinión, ¿no? 11 y 12. Dice así. En una discusión de vecinos, una persona propone ejercer el derecho de iniciativa y legislativa para proponer el no pago de impuestos. Bueno, uno, que los impuestos son obligatorios, ¿no? Dos, que eso no puede ser materia de un referéndum. ¿Está bien? Entonces, la propuesta rechazada debido a, a que los tributos, ¿qué son? Los impuestos, tributos, ¿qué son? ¿Pueden ser voluntarios? No es obligatorio. ¿Son facultativos? Es lo mismo que voluntario. ¿Son obligatorios? Eso sí. ¿Y son utilizados como medios económicos de anticorrupción? No, pues no. Sería casa, ¿no? Porque nos permite, con los tributos, el Estado procura el bienestar general que compete para toda la ciudadanía, ¿no? 12. Un grupo de ciudadanos piensa en proponer una construcción de infraestructura que dinamice el comercio interno y externo de su región. Un grupo de ciudadanos piensa proponer la construcción de una infraestructura que dinamice el comercio interno y externo de una región. Han diseñado un proyecto y calculado costos para su viabilización. Sin embargo, para garantizar la parte económica, deciden asistir organizadamente a la convocatoria de las autoridades. Realizan para elaborar el... Muy bien. Cuando los ciudadanos organizados proponen planes de obras, ¿no? Postas médicas, carreteras, ah, presupuesto participativo, ¿no? 12 casa. 13, hay que relacionar. A ver, proyecto municipal de inclusión social para personas sin hogar. Es un proyecto municipal, es un gobierno local, ¿no? Le compete al gobierno local. 3 avión. Y acá está. Dedo, ¿ves? De frente, sale la respuesta. A ver si comprobamos. Audiencia pública de evaluación sobre el desarrollo integral. ¿Quién promueve el desarrollo integral? Es el gobierno regional. 2 veces. Y referéndum en materia de descentralización. Descentralización. Eso, el referéndum puede ser a nivel nacional, ¿no? Bien. 14, pregunta número 14. La cónyuge e hijos. A ver, ¿qué marcamos la 14? Tania, Lisa, Jonathan. ¿Qué marcamos la 14? Ceci, Odette. Ah, claro, muy bien. Porque este cónyuge parece que no está en sus facultades, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Y ahí estaríamos quedándonos la clase de hoy, jóvenes, ¿ya?